Bien, hermanos, estamos nuevamente en un espacio de reflexión de la palabra y como ustedes saben y está de moda, hoy día el tema de los apóstoles. Vamos a compartir algo que la Escritura menciona y que debería ser importante para nosotros, a fin de que seamos entendidos en la palabra del Señor y podamos discernir cuál es la verdadera doctrina y cuáles son los que enseñan la verdad, hermanos. Vamos a compartir la palabra del Señor en 2 de Corintios, capítulo 10, verso 13. En este capítulo Pablo está defendiendo su ministerio de apóstol y los argumentos que presenta son muy válidos y nos hacen notar, hermanos, la diferencia entre aquellos que hoy día se hacen llamar apóstoles y enseñan vanidades, de aquellos verdaderos hombres de Dios con un mensaje y con el amor de Dios en sus corazones. Desde el verso 13 dice: pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros, porque no nos hemos extralimitado, como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros, conforme a nuestra regla, y que anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Verán ustedes la actitud de muchos pseudoapóstoles y muchos pseudosiervos de hoy en día, hermanos, que se glorían de ser ungidos de Dios, que se glorían de que son los escogidos de Dios con una nueva revelación. Pero ustedes pueden apreciar en esta palabra, hermanos, cómo Pablo, un hombre usado por Dios, lleno del Espíritu Santo, con poder, un hombre que entendía la misión que le fue encomendada, era humilde en su corazón. Y él menciona claramente que su misión como apóstol no fue simplemente quedarse en algún lugar, a pesar de que Pedro y otros apóstoles lo hicieron. Él se propuso, hermanos, a ir más allá, donde el Evangelio no había sido predicado. Pablo se dispuso a avanzar donde no había una obra de otro para gloriarse en el trabajo de otros. Ustedes conocen muchos hoy en día que se glorían de tener nuevas revelaciones, pero no son capaces de ir a la esquina a predicarle a nadie. Son hombres que se alimentan de las ovejas que sacan de otros rebaños, pero no son capaces de ganar un alma para Cristo. Hermanos, la palabra nos menciona cómo Pablo de tal manera trabajaba a fin de que nadie pudiera desvalidar su ministerio, sino que por el contrario, él se esforzaba en ser testimonio a los gentiles y a todos los que le veían y a todos los que estaban cerca de él, a fin de que a través de él pudiesen mirar a Cristo. Usted podrá conocer charlatanes como Guillermo Maldonado o Cach Luna, hombres que se glorían de ser ungidos de Dios, hombres que se jactan de tener una nueva revelación de la palabra, pero le aseguro, hermano, que no son hombres capaces de llegar al África o a la India a predicar el Evangelio. Son hombres que hoy día cobardemente andan con guardaespaldas porque no creen en el poder de Dios. No están dispuestos a pasar lo que el apóstol Pablo nos enseña un poco más adelante en el capítulo 11. Y vamos a seguir con la lectura. Desde el capítulo 11, Pablo en un tono irónico comienza a decir: ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, o otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado. Pequé yo humillándome a mí mismo, para que vosotros fueseis enaltecidos, por cuantos os he predicado el Evangelio de Dios en balde. He despojado a otras iglesias, recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso, por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué? Porque no os amo, Dios lo sabe. Mas lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión
a aquellos que la desean, a fin de que en aquellos que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Escuche bien, hermano, esta palabra. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Verá usted la capacidad y la astucia que tienen estos hombres para tergiversar la palabra de Dios y para engañar al pueblo. ¿Y nosotros por qué hablamos, hermano? ¿Por qué levantamos la voz? Es porque usted es valioso para Cristo. Pablo lo decía. ¿Acaso no tenía celo de presentar a la iglesia pura y virgen delante de Cristo? Ese es el anhelo de un verdadero apóstol. Uno que no toma de lo que tienen las ovejas para gloriarse a sí mismo, ni se aprovecha de lo que tienen, sino que por el contrario, fue capaz de humillarse Pablo a fin de que ellos conocieran la verdad y perseveraran en el Evangelio. Hoy día estime usted, ¿qué es lo que estos hombres enseñan? Son hombres orgullosos que se jactan de su poderío, que se jactan de su poder económico, que se jactan de ser grandes ungidos de Jehová, mas yerran en la palabra, porque no son capaces de humillarse y de someterse. La palabra dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. No le sorprenda a usted, hermano, y comienza a tomar atención a las prédicas que oye, porque estos ministros disfrazan verdades con mentiras. Y déjeme decirle una cosa, que media verdad y media mentira es una mentira completa. No se trata de simplemente tomar lo que nos edifica y rechazar el resto. Un mensaje de Cristo guiado por el poder del Espíritu Santo está completamente sujeto a la palabra de Dios y su completo fin es edificación para aquellos que la oyen. El Espíritu Santo es perfecto. No va a venir a mezclar mentira con verdad. Él va siempre al blanco y persevera en esto. Yo le invito a que usted hoy día reflexione sobre los mensajes de aquellos hombres, de aquellos que quieren quitarle su dinero, de aquellos que hoy día se aprovechan para construir sus imperios y hacer notar su nombre en vez de levantar el nombre de Cristo. Dígame usted, ¿cuándo fue la última vez que vio uno de estos grandes apóstoles despojarse de su riqueza y despojarse de lo que ellos tenían a fin de ir a socorrer a los que no tenían nada? Sin embargo, le llaman vez tras vez a hacer pacto y a pactar con Dios y a hacerle creer a usted que mientras usted más da a Dios, Dios más le dará. Déjeme decirle que la palabra dice que Dios tiene misericordia de quien quiere tenerla y Él bendice a quien quiere bendecir. Dios no está obligado a bendecirle, hermano. Sin embargo, estos apóstoles predican a otro Jesucristo, predican otra enseñanza que no lleva a salvación, sino que lleva al infierno. Y bien, aunque parecen ministros de justicia, la Biblia declara que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Hermanos, mediten esta palabra en sus corazones. Busquen en sus Biblias, busquen en oración cuál es la voluntad de Dios. Porque Pablo tuvo una característica tremenda, hermanos. Y es que él mismo decía que trabajaba con sus manos para no ser gravoso a la iglesia. Él trabajaba con su fuerza para no depender de aquellos que le tenían. Y bien lo hacía, hermano. Porque hoy día el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles a causa de estos hombres que son engañadores. Yo me pregunto, si usted ha conocido la verdad, si usted ha conocido el Evangelio, ¿persistirá en escuchar a estos hombres fraudulentos, falsos, ministros de Satanás? ¿O se volverá con todo su corazón a amar al Dios de los cielos y a Jesucristo, su Hijo, quien envió para darle salvación? Yo le invito a que reflexione en esta palabra. Que Dios le bendiga.